La niebla suave flotaba sobre las colinas verdes de Valle del Roble, como un velo translúcido de antiguos secretos. Era allí, entre el abrazo de las montañas y el murmullo del arroyo, donde Mateo había construido su vida solitaria. Una cabaña de madera rústica, rodeada de un pequeño huerto y un jardín de hierbas medicinales, era su único refugio después de que el destino lo separara de quienes amaba. Los años habían esculpido surcos profundos en su rostro bronceado por el sol, pero sus ojos, color de tierra mojada, aún guardaban una luz serena que hablaba más que sus escasas palabras. Las manos callosas de Mateo conocían el idioma de la tierra. Cada mañana, con el primer suspiro del alba, se sentaba en el portal con una taza de té de manzanilla humeante, observando el amanecer. El vapor de la bebida subía en espirales delicadas, mezclándose con la niebla, mientras sus ojos recorrían el paisaje familiar. Pocos en el pueblo sabían algo más allá de lo esencial sobre él. Decían que venía de lejos, que había sido veterinario o algo parecido, que había perdido a su familia. Verdades y suposiciones que se mezclaban como los colores del atardecer. Aquella mañana de abril, cuando las primeras flores silvestres se abrían tímidamente tras las lluvias, algo diferente perturbó la rutina de Mateo. Un movimiento inusual en la frontera de su propiedad, donde las tierras cultivadas cedían paso al pastizal alto. Entrecerró los ojos, dejando la taza sobre el banquito de madera. Al principio, pensó que era solo el viento jugando con el follaje, pero pronto la silueta se definió contra el horizonte. Una yegua. El animal estaba a unos 50 metros de la casa, pero incluso a esa distancia, Mateo notó su condición. El pelo castaño claro, casi dorado bajo la luz naciente, cubría un cuerpo visiblemente exhausto, y el vientre, inconfundiblemente dilatado. Una yegua preñada, posiblemente muy cerca de dar a luz. ¿Abandonada? ¿Perdida? Mateo la observó en silencio, respetando aquella presencia inesperada. La yegua levantó la cabeza, sus fosas nasales dilatándose para captar el olor de aquel extraño. Los ojos grandes y oscuros encontraron los de Mateo. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. No había miedo en la mirada del animal, solo una curiosidad cautelosa. La brisa suave meció su crin, mientras ambos mantenían aquella conexión silenciosa, como si ambos supieran que este encuentro no era accidental. Lentamente, Mateo se levantó y entró en la cabaña. Volvió minutos después con un cuenco de agua fresca y un puñado de avena. Los colocó a medio camino entre la casa y el animal, luego regresó al portal y se sentó nuevamente. La yegua observó, inmóvil. El sol comenzaba a disipar la niebla, revelando un cielo de un azul imposible. Mateo no tenía prisa. Algunas conexiones necesitan tiempo y silencio para florecer. Durante casi una hora permanecieron así, el hombre en el portal, la yegua en el límite de la propiedad. Cuando el sol ya estaba alto, ella finalmente avanzó unos pasos vacilantes hacia las ofrendas. Bebió agua con avidez, pero solo olisqueó la avena antes de retroceder nuevamente hacia la seguridad de la distancia. Mateo sonrió discretamente. Era un comienzo. «Bienvenida», susurró, más para sí mismo que para ella. «Vamos con calma». Esa noche, Mateo preparó un pequeño refugio improvisado cerca del lugar donde la yegua había aparecido. Nada sofisticado, solo una cobertura contra la lluvia que amenazaba con caer. Dejó más agua y avena. Antes de retirarse, se quedó observando las estrellas que salpicaban el cielo nocturno como gotas de plata. Había algo en el aire, una expectativa silenciosa, como si aquella yegua trajera consigo más que su presencia física. A la mañana siguiente, ella seguía allí, y en los días que siguieron también, cada vez un poco más cerca de la casa, cada vez más cómoda con la presencia discreta de aquel humano que no intentaba capturarla o domesticarla. Mateo comenzó a llamarla Alma, por la media luna blanca que marcaba su frente, y mientras mayo se acercaba, con sus tardes más cálidas y noches estrelladas, algo raro ocurría en aquella colina solitaria. Un vínculo se formaba, silencioso como la niebla de la mañana, pero igualmente profundo. Era a principios de mayo cuando la lluvia llegó con fuerza, transformando el terreno en una alfombra resbaladiza de lodo. Mateo trabajaba en su cobertizo, arreglando herramientas,
cuando escuchó el relincho. No era el sonido habitual de Alma, aquel saludo suave que ahora ofrecía todas las mañanas. Era un llamado agudo, casi desesperado. Salió corriendo hacia el campo, sintiendo las gruesas gotas de lluvia fustigando su rostro. El lodo tiraba de sus botas con cada paso, como si la propia tierra quisiera impedirle avanzar. Encontró a Alma acostada bajo la gran higuera, la respiración acelerada formando pequeñas nubes en el aire húmedo. Su vientre se contraía visiblemente. «Está bien», murmuró acercándose despacio. «Estoy aquí». Alma levantó la cabeza al reconocer su voz. En los últimos días había permitido que Mateo la tocara, aceptando la caricia vacilante en su cuello. Ahora sus ojos oscuros parecían implorar ayuda. La lluvia disminuía, transformándose en una llovizna fina que desdibujaba los contornos del mundo. Mateo se arrodilló a su lado, ignorando el lodo que empapaba su ropa. Con movimientos suaves, tocó el vientre dilatado sintiendo las contracciones. Su expresión se volvió grave. Años trabajando con animales le dieron el conocimiento para reconocer: el potrillo estaba mal posicionado. «Necesitamos ayuda, Alma», dijo acariciando la frente del animal, «pero no puedo dejarte sola». Como en respuesta, Alma soltó otro relincho dolorido. Mateo sabía que tenía poco tiempo para actuar. El pueblo más cercano quedaba a casi 1 hora en carro, demasiado tiempo para buscar al veterinario. Tendría que confiar en sus propios conocimientos e instintos. Volvió corriendo a la cabaña. Reunió toallas limpias, agua tibia, una manta vieja y los pocos medicamentos que guardaba para emergencias. En su mente, repasaba todo lo que había aprendido sobre partos equinos. Había ayudado en algunos cuando trabajaba en la ciudad grande, antes de buscar el aislamiento en las colinas. Nunca imaginó que aquel conocimiento sería tan vital años después. De vuelta bajo la higuera, encontró a Alma aún más agitada. La lluvia había cesado por completo, dejando un silencio perturbador, quebrado solo por la respiración jadeante del animal. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, como si la propia naturaleza quisiera iluminar aquel momento crucial. «Vamos a hacer esto juntos», susurró Mateo, posicionándose. Sus manos, siempre firmes en el trabajo con la tierra, ahora temblaban ligeramente. Respiró hondo, buscando la calma que sería necesaria. «Confía en mí», comenzó evaluando la situación. Como sospechaba, el potrillo estaba mal posicionado. Tendría que reajustarlo para facilitar el nacimiento, un procedimiento delicado que exigía tanto conocimiento técnico como sensibilidad. Alma se estremeció cuando él inició el procedimiento, pero no intentó huir o resistirse. Había confianza en aquellos grandes ojos oscuros, una confianza que Mateo juró silenciosamente no traicionar. El tiempo parecía fluir de manera diferente en aquel círculo de intimidad bajo la higuera. Minutos se estiraban como horas. Segundos decisivos se comprimían en instantes. Mateo hablaba constantemente, su voz un murmullo continuo de aliento. No importaba si Alma comprendía las palabras, el tono tranquilo y la presencia constante eran lo que realmente contaba. «Tú puedes», repetía, mientras sus manos trabajaban con delicadeza. «Estamos casi allí». El sol naciente tiñó el cielo de rosa y dorado cuando finalmente el potrillo comenzó a emerger. Primero las patas delanteras, después el hocico, y por fin todo el cuerpo resbaladizo se deslizó hacia los brazos expectantes de Mateo. Un milagro mojado, tembloroso y perfecto. El hombre rápidamente limpió las vías respiratorias del recién nacido, observando con alivio cuando el pequeño pecho comenzó a expandirse con respiraciones regulares. Alma levantó la cabeza, esforzándose por ver a su cría. Mateo acercó el potrillo a ella, permitiendo que el instinto maternal hiciera el resto. Con una ternura que contrastaba con su tamaño, la yegua comenzó a limpiar al pequeño con lamidas cuidadosas. «Has sido increíble», murmuró Mateo, recostándose contra el tronco de la higuera, exhausto pero profundamente satisfecho. El mundo alrededor comenzaba a despertar con los sonidos de la mañana, el canto de los pájaros, el zumbido distante de insectos, el susurro de las hojas al viento. Era como si toda la naturaleza celebrara aquella nueva vida. Pero antes de que pudiera realmente descansar, Alma volvió a agitarse. Mateo se enderezó, alarmado, solo para darse cuenta. Había otro potrillo en camino.
Gemelos, una ocurrencia rara y potencialmente peligrosa en equinos. Sin vacilación, retomó su posición. El segundo nacimiento fue más rápido, beneficiado por el camino ya abierto por el primer potrillo. Aún así, Mateo se mantuvo vigilante hasta que el segundo, ligeramente más pequeño que el primero, estuviera respirando normalmente y recibiendo los cuidados maternos de Alma. Cuando finalmente pudo relajarse, el sol ya estaba alto en el cielo. Sentado en la hierba húmeda, observaba maravillado aquella pequeña familia recién formada. El primer potrillo era castaño como la madre, con pequeñas manchas blancas en las patas. El segundo, sorprendentemente, era casi enteramente negro, con solo una estrella blanca en la frente, reflejando la media luna de Alma. Amanecer y noche, nombró en voz baja, sonriendo para sí mismo. Bienvenidos al mundo. Alma lo miró, y en aquella mirada había algo que trascendía barreras entre especies. Era gratitud. Mateo sintió una ola de emoción atravesarlo. Durante años había elegido el aislamiento, evitando conexiones que pudieran traer más dolor. Ahora, inexplicablemente, se encontraba en el centro de un milagro que no había planeado, pero por el cual se sentía profundamente agradecido. Permanecieron así, bajo la higuera mientras la mañana avanzaba, una escena que cualquier observador casual describiría simplemente como un hombre y 3 caballos descansando bajo un árbol. Pero para Mateo era mucho más. Era una lección viva sobre cómo las manos que conocen el cuidado pueden transformar momentos de crisis en celebraciones de vida. Con la llegada de los potrillos, la rutina de Mateo se transformó completamente. Los días solitarios dieron paso a un ritmo nuevo, marcado por los cuidados de Alma y sus crías. Amanecer, la potranca castaña, se mostró curiosa y enérgica desde el primer día, mientras que Noche, el potrillo negro, era cauteloso y observador, casi reflexivo, pensaba Mateo con una sonrisa, atribuyendo características humanas al pequeño animal. La noticia del nacimiento de los gemelos se extendió rápidamente por la comunidad de Valle del Roble. En las primeras semanas, Mateo recibió más visitantes que en los últimos 5 años juntos. Vecinos que antes solo lo saludaban con gestos distantes, aparecían ahora con ofrendas de heno fresco, consejos sobre crianza de potrillos y principalmente curiosidad genuina. Nunca vi gemelos equinos sobrevivir así, tan saludables, comentó doña Carmen, la farmacéutica jubilada que cultivaba lavanda en las afueras del pueblo. Tienes un don, Mateo. Él solo sonreía, incómodo con los elogios. En el fondo, sabía que no era un don. Era simplemente la combinación de conocimiento técnico con algo más profundo, la disposición para estar presente cuando era necesario, sin expectativas ni exigencias. Era finales de mayo cuando el viejo don Joaquín, respetado criador de caballos de la región, apareció en la propiedad. Mateo lo observó subir la colina lentamente, apoyado en su bastón de madera tallada. El hombre de 80 años tenía ojos agudos que parecían ver más allá de las apariencias. Entonces es verdad, dijo don Joaquín después de examinar a los potrillos con atención respetuosa. Gemelos perfectos. Sentados en el portal, compartiendo té de hierbabuena, don Joaquín finalmente hizo la pregunta que Mateo ya esperaba. ¿De quién es esta yegua, mi amigo? ¿Tiene marcas? ¿Alguna identificación? Mateo negó con la cabeza. Apareció aquí un día, ya preñada. No tiene marcas ni herraduras. Pensé que podría ser salvaje, pero es demasiado dócil, completó don Joaquín. Alguien la crió con cariño antes. Tal vez escapó o... Dejó la frase incompleta, las posibilidades flotando en el aire entre ellos. ¿Quieres decir que alguien puede estar buscándola? La idea formó un nudo en la garganta de Mateo. En los últimos días, Alma y los potrillos habían llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía. Don Joaquín tomó un sorbo de té antes de responder. Preguntaré en las haciendas de los alrededores. Si alguien perdió una yegua con estas características, lo sabremos. Tras la partida de don Joaquín, Mateo se sentó bajo la higuera, observando a Alma amamantar a los potrillos. Amanecer, siempre impaciente, empujaba a su hermano tratando de asegurarse más leche para sí. Noche esperaba su momento, paciente. Algo en esa dinámica le recordaba a Mateo su propia infancia con sus hermanos, memorias
que había guardado en algún compartimento distante del corazón. «Me han enseñado algo», murmuró a los animales que, obviamente, no comprendían sus palabras, pero parecían apreciar el sonido de su voz, sobre comenzar de nuevo. En los días que siguieron, mientras esperaba noticias de don Joaquín, Mateo se dedicó a mejorar el refugio de los animales. Construyó un pequeño establo abierto, con protección contra la lluvia y el viento, pero espacio para que pudieran entrar y salir libremente. Cercó un área de pasto para que los potrillos pudieran jugar con seguridad cuando comenzaran a explorar el mundo. Cada clavo martillado, cada tabla ajustada, era un acto de esperanza y también de aprensión. Una tarde, mientras trabajaba en el techo del establo, Mateo escuchó un sonido diferente. Era la campana de la antigua capilla del pueblo, raramente utilizada excepto en ocasiones especiales. Poco después, notó el humo, no el humo blanco y controlado de una quema planificada, sino una columna densa y oscura que se elevaba desde la dirección del valle. Bajó rápidamente de la estructura, tomó su sombrero y estaba a punto de partir para investigar cuando dudó, mirando a Alma y los potrillos. Por primera vez en años, se sintió dividido entre la responsabilidad hacia la comunidad y el compromiso con estos seres que habían entrado en su vida. «Volveré pronto», prometió, acariciando el cuello de Alma antes de partir. La escena en el valle era caótica. Un incendio había comenzado en el área de pastoreo comunitario, amenazando con extenderse a las propiedades vecinas. Los habitantes formaban una línea improvisada, pasando cubetas de agua de mano en mano. Mateo se unió inmediatamente a los esfuerzos. Horas después, cuando finalmente controlaron las llamas, todos estaban exhaustos y cubiertos de hollín. No hubo heridos graves, solo algunas quemaduras leves y casos de inhalación de humo. Pero el susto había sido grande. «Fue suerte que escucharas la campana», comentó Mariana, la maestra de la escuela local. «Necesitábamos todos los brazos disponibles». Mateo asintió, sintiendo una extraña sensación de pertenencia. Durante años, había mantenido a la comunidad a distancia, creyendo que el aislamiento era la única forma de protección contra nuevas pérdidas. Ahora, cubierto de cenizas y sudor, codo a codo con personas que conocía solo de vista, algo despertaba dentro de él, como una semilla dormida durante mucho tiempo, que finalmente encontraba la humedad necesaria para germinar. Cuando regresó a su propiedad al final de la tarde, encontró una sorpresa. Alma y los potrillos estaban en el portal de la casa, un territorio que la yegua nunca había explorado antes. Era como si hubiera montado guardia, esperando su regreso. «También te extrañé», murmuró, tocando suavemente el hocico del animal. Esa noche, tomando una taza de té en el portal mientras observaba las estrellas, Mateo reflexionó sobre cómo la vida podía cambiar en direcciones inesperadas. De un hombre que deliberadamente había elegido la soledad, ahora se veía responsable de 3 vidas animales y, sorprendentemente, reconectado con la comunidad humana a su alrededor. Y había algo más, algo que solo ahora comenzaba a comprender. Todas estas conexiones, con Alma, con los potrillos, con los vecinos que antes mantenía a distancia, no lo hacían más vulnerable al dolor como había temido. Por el contrario, tejían una red invisible de pertenencia que, de alguna manera, fortalecía su espíritu tanto tiempo aislado. Mientras los grillos cantaban en la oscuridad y la luz plateada de la luna creaba sombras danzantes en el pasto, Mateo se sintió en paz. Cualquiera que fuese el futuro de Alma y sus crías, si permanecerían o si algún día tendrían que partir, el presente era un regalo que ahora sabía apreciar. «Estamos creando raíces», susurró a la noche, «incluso sin saber a dónde nos llevarán». Junio llegó con mañanas frescas y tardes soleadas. Los potrillos crecían rápidamente, descubriendo sus cuerpos y el mundo alrededor con la curiosidad impetuosa de la juventud. Amanecer siempre lideraba las exploraciones, mientras noche seguía con cautela calculada, como si evaluara cada nueva experiencia. Alma observaba con la paciencia característica de las madres, interviniendo solo cuando era necesario. Mateo adaptó su rutina para incluir los cuidados de los animales. Se despertaba más temprano, verificaba la salud de los potrillos, limpiaba el establo y solo entonces se dedicaba a su huerto y al huerto de frutales. Las tareas se habían duplicado, pero no se sentía sobrecargado.
Al contrario, había un nuevo propósito en sus movimientos, una alegría tranquila en cada actividad. Una mañana, mientras podaba las ramas bajas de los naranjos, divisó la silueta de don Joaquín subiendo la colina. Algo en la postura del viejo hombre, hombros ligeramente caídos, paso aún más lento que lo habitual, hizo que su corazón se encogiera. Dejó las tijeras de podar y caminó al encuentro del visitante. «Buenos días, don Joaquín», saludó, forzando una sonrisa. «¿Acepta un café?». El viejo asintió, siguiéndolo hasta el portal. Solo después de que la bebida humeante estuvo servida en tazas de cerámica, don Joaquín rompió el silencio. «Encontré al dueño de la yegua», dijo finalmente. «Ernesto Vega, de la hacienda Tres Cruces, a unas 2 horas de aquí». Mateo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sabía que este momento podría llegar, pero la realidad era más dolorosa de lo que había imaginado. «¿Él vendrá a buscarla?», logró preguntar después de un momento. Don Joaquín miró hacia el horizonte, donde nubes blancas navegaban lentamente por el cielo azul. Ernesto era un buen hombre. Fue un buen hombre. Falleció hace 3 semanas. Un accidente en la carretera. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas de significado. Mateo esperó intuyendo que había más. La familia está vendiendo la hacienda. Todos los animales, equipos, todo. La yegua, ellos la llamaban Estrella, escapó durante una tormenta, semanas antes del accidente. Pensaron que se había perdido para siempre. Y ahora, la pregunta de Mateo salió casi como un susurro. La viuda de Ernesto, cuando supo de los potrillos gemelos, dijo que era una señal, que Estrella, o Alma, como tú la llamas, encontró exactamente donde necesitaba estar. Ella me pidió que te dijera que si quieres quedarte con los animales, son tuyos. ¿Solo? Ella pidió visitarlos algún día, cuando esté lista. Al parecer esa yegua era especial para Ernesto. Un regalo para su hija que está en la facultad de veterinaria. Mateo cerró los ojos por un momento, absorbiendo la información. Alivio y responsabilidad se mezclaban en su pecho. Cuando los abrió de nuevo, su decisión estaba tomada. Dile a la señora Vega que ella y su hija serán siempre bienvenidas y agradécele por la confianza. Tras la partida de don Joaquín, Mateo caminó hasta el pastizal donde Alma, o Estrella, un nombre que ahora cargaba la historia de una familia desconocida, pastaba tranquilamente mientras los potrillos jugaban persiguiéndose. Se acercó lentamente, sintiendo una nueva dimensión en el vínculo con aquel animal. «Así que me elegiste», murmuró, acariciando el cuello de la yegua. «De todos los lugares para buscar refugio, viniste aquí». La respuesta de Alma fue un suave relincho y un leve apoyo de cabeza en su hombro, un gesto que hizo que lágrimas inesperadas humedecieran los ojos de Mateo. Había algo profundamente conmovedor en la idea de que esta criatura, en su momento de mayor vulnerabilidad, había confiado en él, un extraño. En los días que siguieron, Mateo se dedicó aún más al cuidado de los animales. Consultó libros antiguos sobre crianza de caballos, pidió consejos a don Joaquín e incluso se aventuró a usar la computadora en la biblioteca del pueblo para investigar sobre el desarrollo saludable de potrillos gemelos. La bibliotecaria, doña Cecilia, observó con interés renovado a este hombre tradicionalmente reservado que ahora hacía preguntas y tomaba notas. «Es bueno ver que te estás integrando más», comentó ella mientras lo ayudaba a localizar un libro específico. Muchos se preguntaban por qué un hombre tan gentil eligió vivir tan aislado. Mateo no respondió directamente, pero su expresión se suavizó. «A veces necesitamos perdernos para encontrar un nuevo camino», dijo finalmente, sorprendido por sus propias palabras. Junio se transformó en julio. Los potrillos, ahora con más de 2 meses, se volvían cada día más independientes. Amanecer había desarrollado el hábito de acompañar a Mateo durante sus tareas diarias, como una asistente curiosa. Noche, por su parte, tenía una preferencia peculiar por las sesiones de lectura en el portal. Se quedaba parado cerca de la mecedora, como si realmente estuviera escuchando cuando Mateo leía en voz alta. «Creo que tenemos un intelectual en nuestras manos», bromeó con don Joaquín durante una de sus visitas regulares. Fue también en julio cuando la comunidad de Valle del Roble organizó el tradicional Festival de la Cosecha, una celebración anual que Mateo siempre había observado a distancia.
Este año, sin embargo, recibió una invitación especial de Mariana, la maestra. Los niños están fascinados con la historia de los potrillos gemelos, explicó ella. Queríamos saber si permitirías una visita escolar a tu propiedad, como parte del proyecto sobre ciclos de la vida. La vacilación de Mateo fue momentánea. La idea de abrir su espacio privado a un grupo de niños habría sido impensable meses atrás. Ahora, sin embargo, algo había cambiado. Sería un honor, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. Siempre que vengan en pequeños grupos, para no estresar a los animales. Así, en una mañana soleada de julio, Mateo recibió el primer grupo de visitantes. 10 niños entre 8 y 10 años, acompañados por Mariana. La ansiedad inicial se disipó rápidamente ante la alegría genuina de los niños al ver los potrillos. ¿Son hermanos de verdad, don Mateo?, preguntó Pedro, un niño de ojos vivos y rodillas raspadas. Sí, nacieron el mismo día, con solo minutos de diferencia. Es raro en caballos, ¿saben?, explicó, sorprendiéndose por la facilidad con que fluían las palabras. Amanecer vino primero, luego noche. Como el día y la noche, exclamó Sofía, una niña de trenzas elaboradas. Uno claro, otro oscuro. Mateo sonrió, conmovido por la observación. Exactamente como el día y la noche, cada uno con su tiempo, su naturaleza. Diferentes, pero eternamente conectados. La visita se transformó en una clase improvisada sobre respeto a los animales, ciclos naturales y la importancia de la comunidad. Mateo descubrió en sí mismo un talento inesperado para explicar conceptos complejos de forma simple, accesible a los niños. Cuando partieron, Mariana tenía una expresión pensativa. «Serías un gran maestro, Mateo». Él negó con la cabeza, avergonzado por el elogio, pero una semilla había sido plantada en su mente. Esa noche, sentado bajo el cielo estrellado con Alma pastando pacíficamente cerca y los potrillos durmiendo en el establo, Mateo reflexionó sobre cómo su vida se había transformado en tan poco tiempo. De un hombre que había buscado el aislamiento como refugio, ahora se encontraba en el centro de una red de conexiones, con animales, niños, vecinos. Las voces de la tierra son sabias, murmuró al viento. Cuando finalmente aprendí a escuchar, me mostraron el camino de vuelta a casa, y en ese momento, bajo la luz plateada de la luna, Mateo comprendió que casa no era un lugar, sino una sensación, la de pertenecer, de tener propósito, de estar conectado al flujo natural de la vida. Alma y sus potrillos habían sido solo el comienzo de un viaje mucho mayor. Agosto trajo cielos de un azul intenso y campos dorados por el sol del final del verano. Los potrillos, ahora con 3 meses, se transformaban rápidamente. Amanecer había desarrollado patas largas y elegantes, prometiendo la velocidad de una corredora nata. Noche, ligeramente más pequeño, compensaba con una fuerza visible en cada movimiento calculado. Ambos habían aprendido a confiar no solo en Mateo, sino también en los visitantes regulares que ahora frecuentaban la propiedad. La casa en la colina, antes quieta y casi olvidada, cobraba nueva vida cada semana. Martes y jueves eran días de visitas escolares. Pequeños grupos de niños que venían a aprender sobre los animales y la naturaleza. Los sábados, muchas veces don Joaquín traía a otros criadores de caballos de la región, interesados en el desarrollo inusual de los gemelos, y ocasionalmente, sin previo aviso, aparecían visitantes curiosos del pueblo, siempre recibidos con una taza de café y la compañía silenciosa, pero acogedora de Mateo. Fue en una de esas tardes de sábado cuando Carolina Vega llegó. Mateo la reconoció inmediatamente como la hija de Ernesto. Había la misma determinación en la mirada, el mismo modo directo de hablar que don Joaquín había descrito al contar sobre la familia. Llegó sola, conduciendo una camioneta polvorienta, vestida con sencillez práctica, jeans, botas de montar y una camisa a cuadros. El cabello oscuro recogido en una coleta revelaba un rostro joven pero marcado por recientes tristezas. «Señor Mateo, soy Carolina Vega. Don Joaquín debe haberle mencionado que vendría algún día». Él asintió, extendiendo la mano en saludo. «Bienvenida. ¿Quieres conocerlos ahora o prefieres un café primero?» La joven miró hacia el campo donde Alma pastaba tranquilamente, los potrillos jugando alrededor. Mateo notó el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos.
Café primero, si no le importa. Necesito un momento. Sentados en el portal, con tazas humeantes entre ellos, la conversación fluyó sorprendentemente fácil. Carolina estaba en el último año de medicina veterinaria, con especialización en equinos. Alma, o Estrella, como la llamaba, había sido un regalo de su padre cuando fue admitida en la universidad. Papá decía que tenía los ojos más inteligentes que jamás había visto en un animal, comentó mirando a la yegua a lo lejos. Estrella fue mi compañera desde Potranca. Cuando supe que había escapado durante la tormenta, quedé devastada. Era como perder un pedazo de mi padre antes incluso... No completó la frase, pero no era necesario. Mateo comprendía el duelo, sus silencios y sus heridas. Cuando don Joaquín nos contó sobre usted y los potrillos gemelos, un milagro, sabía. Mamá dijo que era una señal, que Estrella encontró exactamente donde necesitaba estar en ese momento. Mateo observó el perfil de la joven contra la luz dorada de la tarde. Ella te eligió, continuó Carolina, y por los resultados, eligió bien. Finalmente, caminaron juntos hasta el campo. Mateo mantuvo una distancia respetuosa cuando Alma levantó la cabeza, alerta con el olor familiar de su antigua dueña. El reconocimiento fue instantáneo. La yegua relinchó suavemente y trotó hacia la joven. El reencuentro entre los dos seres fue tan íntimo y conmovedor que Mateo se sintió casi un intruso. Carolina abrazó el cuello de Alma, murmurando palabras que solo el animal podría oír, mientras la yegua permanecía perfectamente inmóvil, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Los potrillos, curiosos, se acercaron cautelosamente. Carolina secó las lágrimas y sonrió al verlos. «Son perfectos», dijo, arrodillándose para observarlos mejor. Con mirada profesional verificó sus cascos, dientes y estructura ósea. «Desarrollo impecable para gemelos. ¿Tiene experiencia con caballos?» «Fui veterinario rural durante 15 años», admitió Mateo. La primera vez que hablaba abiertamente sobre su pasado desde que llegara a Valle del Roble. «Antes de venir aquí», Carolina asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Eso explica cómo logró asistir un parto gemelar tan complicado. Muchos veterinarios experimentados habrían tenido dificultades. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre los animales, técnicas de crianza y el futuro de los potrillos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Carolina dudó antes de partir. «Vine con la intención de llevármela de vuelta», confesó, «pero veo que está donde debería estar. Puedo visitarlos a veces». «Esta será siempre su casa», respondió Mateo, «y tú siempre serás bienvenida aquí». Antes de partir, Carolina sacó algo de su mochila, un viejo cuaderno de cuero. «Son las notas de mi padre sobre crianza de caballos. Décadas de experiencia. Pensé que podrían ser útiles». Mateo aceptó el regalo, reconociendo el valor del gesto. No era solo un libro de conocimientos, sino un pasaje de confianza, una bendición para la nueva familia que se había formado inesperadamente. «Cuidaré bien de ellos», prometió. Tras la partida de Carolina, Mateo se sentó en el campo junto a Alma, observando los últimos rayos de sol. Los potrillos jugaban alrededor, sus sombras alargadas bailando sobre la hierba. Había una sensación de ciclo completado, de historias que se entrelazaban en patrones que ninguno de sus participantes podría haber previsto. «Todos somos parte de algo mayor», murmuró a Alma, que descansaba la cabeza en su hombro como hacía frecuentemente ahora. «¿No es así?» Una semana después de la visita de Carolina, Mateo recibió otra sorpresa. Mariana, la maestra, apareció en su puerta con una propuesta inesperada. La escuela rural necesitaba a alguien para enseñar ciencias naturales y prácticas sustentables una vez por semana. «Tienes un don para enseñar», insistió ella. «Los niños no paran de hablar sobre las visitas a tu propiedad, y necesitamos a alguien que conozca de verdad la tierra, no solo la teoría de los libros». Mateo dudó. La idea de regresar a un aula, incluso de forma tan limitada, lo asustaba. Había dejado su vida anterior justamente para evitar responsabilidades, compromisos, conexiones que pudieran traer más dolor. «No soy maestro», argumentó, sabiendo que la excusa era débil. «Y yo no soy diplomática, pero aquí estoy tratando de convencerte», rebatió Mariana con una sonrisa. «Piénsalo. Una mañana por semana.
Puede ser al aire libre si prefieres. Usando tus propias palabras, todos estamos conectados. ¿No es hora de fortalecer esas conexiones? Cuando ella partió, Mateo caminó hasta su huerto, donde los manzanos comenzaban a mostrar los primeros frutos de la temporada. Se sentó bajo su sombra, recordando cuando los plantó, 5 años atrás. Solo, en silencio, buscando crear raíces en un lugar donde nadie lo conocía. Ahora, esos mismos árboles comenzaban a dar frutos abundantes, en el mismo momento en que su propia vida volvía a florecer con conexiones y posibilidades. Un ciclo se completa, murmuró a las hojas que danzaban al viento, y otro comienza. 3 días después envió un mensaje a Mariana aceptando la propuesta. Daría clases los jueves por la mañana, en el campo detrás de la escuela, un espacio abierto donde teoría y práctica podrían caminar juntas, donde los niños podrían aprender tocando la tierra, sintiendo el viento, escuchando los sonidos de la naturaleza. Septiembre llegó con lluvias suaves que renovaban los campos. Los potrillos continuaban creciendo, sus personalidades volviéndose cada vez más distintivas. Amanecer, impaciente, curiosa, siempre probando límites, y noche, observador, cauto, profundamente leal. Alma observaba el desarrollo de su progenie con la serenidad digna de una reina. La primera clase de Mateo fue una combinación de nerviosismo y revelación. 20 niños entre 8 y 12 años lo esperaban en el campo de la escuela, algunos ansiosos, otros escépticos. Comenzó hablando sobre ciclos naturales, cómo todo en la tierra estaba conectado en patrones circulares de nacimiento, crecimiento, transformación. ¿Quién puede decirme qué sucede con una semilla cuando la plantamos?, preguntó. 20 manos se levantaron instantáneamente. Mateo sonrió, sintiendo una ola de calor extenderse por su pecho. Tal vez enseñar fuera otra forma de aprender, sobre conexión, sobre esperanza, sobre nuevos comienzos. Conforme pasaban las semanas, el grupo de jueves por la mañana se convirtió en el más popular de la escuela. Los niños traían hojas para identificar, piedras para clasificar, preguntas sobre cómo crecen las plantas o por qué los animales se comportan de cierta manera. Para muchas de estas interrogantes, Mateo no tenía respuestas preparadas. Aprendieron juntos, consultando libros, observando, experimentando. La naturaleza, explicaba Mateo al grupo sentado en semicírculo bajo un viejo mezquite, no tiene prisa. El crecimiento más fuerte es a menudo el más lento, el más profundo, como estos árboles que tardan años en madurar, pero luego viven siglos. Era algo que él mismo estaba redescubriendo. Después de años de refugiarse en la soledad, ahora se encontraba cada vez más enredado en la vida de la comunidad. Las clases del jueves se habían ampliado. Ahora incluían un taller para adultos cada 2 domingos, donde enseñaba técnicas de agricultura sustentable, cuidado de animales y medicina natural básica, conocimientos que antes guardaba celosamente para sí mismo. Una tarde de principios de octubre, mientras trabajaba en la expansión del establo para acomodar a los potrillos cada vez más grandes, Mateo recibió una visita inesperada. Doña Luisa, la alcaldesa de Valle del Roble, subió la colina acompañada por un hombre que Mateo no conocía. Traje formal, cabello canoso, portafolio de cuero. Mateo, este es el licenciado Ramírez, del Ministerio de Agricultura, presentó doña Luisa después de los saludos iniciales. Está interesado en el programa educativo que has desarrollado. El licenciado Ramírez explicó que estaba implementando un proyecto piloto de educación ambiental en escuelas rurales. Había oído hablar del maestro de los potrillos gemelos a través de un reportaje en el periódico regional, algo que Mateo ni siquiera sabía que existía, y quería ver el trabajo de primera mano. Lo que haces aquí, comentó el licenciado después de una tarde de observación y conversación, es exactamente el modelo que buscamos. Educación integrada con la naturaleza, aprovechando los recursos locales, involucrando a toda la comunidad. La propuesta llegó sin rodeos. ¿Estaría Mateo dispuesto a formalizar su programa, convertirlo en un modelo replicable para otras escuelas rurales? Habría financiamiento modesto, pero suficiente para construir instalaciones adecuadas, comprar materiales, incluso pagar un pequeño sueldo para un asistente. Esto podría beneficiar a cientos de niños en la región, enfatizó doña Luisa. Piénsalo,
Mateo prometió considerarlo, aunque ya sabía su respuesta. Esa noche, mientras Alma pastaba tranquilamente junto a la casa y los potrillos jugaban sus últimos juegos antes del descanso, sentía una extraña mezcla de emociones. Emoción por las posibilidades, nostalgia por la vida sencilla que había conocido, miedo ante la responsabilidad creciente. ¿Es esto lo que queríamos?, preguntó suavemente a Alma, rascando detrás de sus orejas su lugar favorito. ¿Toda esta conexión? La yegua resopló suavemente, empujando su cabeza contra el pecho de Mateo en un gesto que siempre lo reconfortaba. Octubre se desplegó en un torbellino de actividades. Mateo aceptó la propuesta, pero con condiciones. El programa mantendría su esencia sencilla y local, sin burocratizarse excesivamente. Las clases continuarían siendo mayoritariamente al aire libre, centradas en la experiencia directa con la naturaleza, y quizás lo más importante, los animales, especialmente Alma y sus potrillos, seguirían siendo una parte central del proceso educativo. Con el financiamiento inicial, la transformación comenzó. Un área en la parte baja de la propiedad de Mateo se convirtió en un aula al aire libre, con mesas rústicas bajo una pérgola amplia, estanterías para libros protegidas de la intemperie y un pequeño laboratorio para experimentos simples. Un sendero educativo se trazó desde allí hasta los campos más altos, con estaciones para observar diferentes ecosistemas, aprender sobre plantas locales y entender los ciclos del agua. Para sorpresa de Mateo, la persona que se presentó para el puesto de asistente fue Carolina Vega. Había terminado su último semestre de veterinaria y mientras decidía su próximo paso, quería estar cerca de Alma y los potrillos. Además, añadió con una sonrisa, alguien tiene que asegurarse de que estos niños reciban información precisa sobre anatomía equina. Su integración fue natural e inmediata. Carolina aportaba conocimientos científicos actualizados, mientras Mateo contribuía con su experiencia práctica y su conexión profunda con la tierra. La pareja de educadores pronto se hizo conocida en toda la región, atrayendo visitas de otras escuelas e incluso algún periodista ocasional interesado en el novedoso programa educativo. Los potrillos, ahora con casi 6 meses, se habían convertido en verdaderas celebridades locales. Amanecer, siempre sociable, disfrutaba siendo el centro de atención durante las demostraciones. Noche, aunque más reservado, había desarrollado una paciencia extraordinaria con los niños más pequeños, permitiéndoles acercarse y tocarlo cuando otros caballos se pondrían nerviosos. Es como si supieran que son especiales, comentó una tarde doña Carmen mientras observaba a un grupo de niños de preescolar maravillados con su primer encuentro con los potrillos. No creo que sepan que son especiales, respondió Mateo, observando la escena con una sonrisa tranquila. Creo que simplemente saben que son amados, y eso hace toda la diferencia. Cuando noviembre se aproximaba, con sus primeros aires fríos y hojas doradas, Mateo recibió una carta oficial. El programa había sido seleccionado para recibir un reconocimiento nacional de innovación educativa. La ceremonia sería en la capital a principios de diciembre. «Tienes que ir», insistió Mariana cuando Mateo expresó sus dudas sobre dejar la propiedad, los animales, las clases. «Nunca he sido bueno con las formalidades», objetó, incómodo ante la idea de discursos y aplausos. «No se trata de ti», respondió sabiamente Carolina. «Se trata del mensaje. Demostrar que la educación puede ser diferente, más conectada con la tierra y los seres que la habitan». Mientras contemplaba esta posibilidad, otra noticia llegó a la colina. La vieja escuela del pueblo sería ampliada el próximo año, con un nuevo pabellón dedicado especialmente a ciencias naturales y educación ambiental. El consejo escolar quería ofrecerle a Mateo la dirección del proyecto. «De un hombre que apenas hablaba con sus vecinos», bromeó don Joaquín durante una de sus visitas, «a convertirte en el futuro director. La vida tiene caminos curiosos, ¿no crees?». Mateo pensó en el extraño sendero que lo había llevado hasta aquí, en cómo una egua preñada, aparecida de la nada en una mañana de abril, había transformado no solo su vida, sino la de toda una comunidad. «No son caminos lineales», respondió finalmente, «son espirales. Siempre regresamos a puntos similares, pero en niveles diferentes. Nunca somos los mismos al completar cada vuelta».
Don Joaquín asintió, comprendiendo la profundidad de aquellas palabras. Ambos miraron hacia el campo donde Alma pastaba con la tranquilidad de quien sabe que está exactamente donde debe estar. El invierno llegó suavemente a Valle del Roble, con mañanas de escarcha que brillaba como diamantes sobre los campos y tardes de un sol pálido pero acogedor. Los potrillos, ahora con 7 meses, tenían pelajes gruesos y brillantes que los protegían del frío. Sus personalidades se habían definido por completo. Amanecer, siempre la líder, exploradora incansable. Noche, reflexivo y atento, con una memoria sorprendente para las rutas y las personas. Para Mateo, diciembre fue un mes de contrastes. El viaje a la capital para recibir el reconocimiento nacional resultó ser menos intimidante de lo que temía. Su discurso, breve y directo, sobre cómo la conexión con la naturaleza podía transformar no solo la educación sino comunidades enteras, recibió una ovación que lo dejó momentáneamente sin palabras. Periodistas y educadores de todo el país se acercaron después, interesados en saber más sobre el método Valle del Roble, como algunos ya lo llamaban. «Nunca pensé que estaría hablando en un auditorio lleno», confesó a Carolina mientras regresaban en el autobús, el certificado enmarcado cuidadosamente envuelto entre su equipaje. «A veces la vida nos empuja a escenarios que no planeamos», respondió ella con una sonrisa, «como cuando cierta yegua decidió que tu colina era el lugar perfecto para dar a luz». La llegada del nuevo año trajo consigo planes ambiciosos. La ampliación de la escuela comenzaría en febrero, y Mateo pasaba horas revisando planos, ajustando diseños, asegurándose de que el nuevo pabellón reflejara realmente la filosofía de conexión con la naturaleza que había inspirado todo el proyecto. Paralelamente, el programa educativo en su propiedad continuaba creciendo, ahora con visitas regulares de escuelas de municipios cercanos. Alma, siempre sensible a los cambios, parecía entender la importancia de su papel. Cuando llegaban grupos de niños, especialmente aquellos de la ciudad que nunca habían estado cerca de caballos, ella se acercaba con calma, permitiendo que la tocaran con manos tímidas y ansiosas. Los potrillos, siguiendo su ejemplo, habían desarrollado una paciencia extraordinaria con los pequeños visitantes. Una mañana de enero, mientras Mateo supervisaba una clase sobre ciclos del agua, notó que Carolina observaba a los potrillos con expresión pensativa. «Están casi listos para el entrenamiento inicial», comentó ella cuando se reunieron para el almuerzo. «Amanecer especialmente. Tiene la estructura perfecta para una cabalgadura». Mateo asintió, aunque la idea le provocaba sentimientos encontrados. Parte de él había disfrutado verlos crecer en libertad, sin las restricciones del entrenamiento formal. Otra parte comprendía que, como en toda crianza, había un momento para la estructura y el aprendizaje de habilidades. «¿Crees que deberíamos comenzar pronto?», preguntó, valorando la opinión profesional de Carolina. «Solo lo más básico», respondió ella. «Acostumbrarlos al contacto, a la presencia de implementos como cinchas y bridas. Sin montarlos aún, son demasiado jóvenes. Pero la familiarización temprana hace todo más fácil después». Así comenzó una nueva fase en la relación con los potrillos. Cada mañana, antes de las actividades escolares, Mateo y Carolina dedicaban 1 hora al entrenamiento básico. Amanecer respondía con entusiasmo a cada nuevo desafío, como si hubiera estado esperando la oportunidad de aprender. Noche era más cauteloso. Necesitaba tiempo para procesar cada nueva experiencia, pero una vez que comprendía lo que se esperaba de él, su desempeño era impecable. «Son como estudiantes humanos», observó Mariana una tarde mientras observaba la sesión de entrenamiento. «Cada uno con su propio estilo de aprendizaje, su propio ritmo». Mateo sonrió, recordando sus propias observaciones similares en los primeros días de clase. «Quizás por eso conectan tan bien con los niños», respondió. «Hay un reconocimiento mutuo de esa diversidad natural». Febrero trajo consigo el inicio de la construcción en la escuela y con él nuevas responsabilidades para Mateo. Como futuro director del pabellón ambiental, debía supervisar cada aspecto del proyecto, desde la orientación de las ventanas para maximizar la luz natural hasta la selección de materiales sustentables. Las mañanas las pasaba en la obra, las tardes en su propiedad con los grupos de estudiantes y las noches revisando planos y propuestas. Carolina notó su cansancio creciente,
y sin consultarle, reorganizó el programa para asumir más responsabilidades, dejándole tiempo para descansar. «No puedes cuidar de otros si no cuidas de ti mismo», le recordó una tarde, cuando lo encontró dormitando sobre un montón de documentos. «Ni siquiera Alma intenta hacer todo sola». Era cierto. La yegua había desarrollado un sistema eficiente con sus potrillos. Mientras ella vigilaba, ellos exploraban. Cuando necesitaba descansar, regresaban a su lado. Era un baile constante de independencia y conexión, de libertad y responsabilidad compartida. «Siempre fuiste más sabia que yo», murmuró Mateo aquella noche, mientras cepillaba el pelaje de Alma bajo las primeras estrellas. «Tal vez por eso me elegiste». El invierno cedió gradualmente paso a la primavera. Los campos se cubrieron de flores silvestres. Los árboles frutales de Mateo se llenaron de brotes promisores, y el nuevo pabellón escolar comenzó a tomar forma concreta. Para los potrillos, ahora con casi un año, la primavera trajo energías renovadas y desafíos más complejos en su entrenamiento. Una tarde de abril, casi exactamente un año después de la aparición de Alma en su propiedad, Mateo recibió una visita que cambiaría nuevamente el curso de las cosas. La señora Vega, madre de Carolina y viuda de Ernesto, llegó acompañada de un hombre joven que se presentó como Daniel, el hermano menor de Carolina. Después de los saludos iniciales y de un emotivo encuentro con Alma, quien reconoció a la señora Vega casi instantáneamente, compartieron café en la ampliada terraza de Mateo, un espacio que ahora acogía regularmente a visitantes y estudiantes. «Venimos con una propuesta», explicó la señora Vega cuando la conversación giró hacia el futuro. «La hacienda Tres Cruces está casi vendida, pero hay una parte de la propiedad que decidimos conservar, casi 40 hectáreas, con un arroyo que la atraviesa y pastos excelentes». Daniel continuó la explicación. «Estamos pensando en convertirla en un centro de recuperación para caballos rescatados y abandonados. Carolina nos ha hablado mucho sobre el trabajo que están haciendo aquí, con los niños y los animales. Nos preguntábamos si estarías interesado en una colaboración». La propuesta era tan inesperada como intrigante: combinar el programa educativo de Mateo con un santuario para caballos. Los estudiantes podrían aprender sobre rehabilitación animal, medicina veterinaria básica, comportamiento equino, mientras los caballos recibirían la atención y el cuidado que necesitaban. «Sería una extensión natural de lo que ya estás haciendo», añadió la señora Vega, «y nos permitiría honrar la memoria de Ernesto, que siempre soñó con hacer algo así cuando se jubilara». Mateo miró hacia el campo, donde Alma y los potrillos descansaban bajo la misma higuera que había presenciado su nacimiento un año atrás. El ciclo parecía completarse de alguna manera. Un encuentro casual que había florecido en una red de conexiones, propósitos y posibilidades compartidas. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió honestamente. «Es una decisión importante». «Por supuesto», asintió la señora Vega. «No hay prisa. La tierra estará allí, esperando el momento adecuado, como todas las cosas importantes en la vida». Esa noche, mientras la luna llena bañaba los campos en luz plateada, Mateo se sentó en las escaleras de su porche, reflexionando sobre los extraños caminos de la vida. El hombre que había buscado refugio en la soledad completa, ahora se encontraba considerando expandir aún más sus conexiones, sus responsabilidades, su impacto en el mundo. Alma se acercó silenciosamente, seguida por Amanecer y Noche, ya casi tan grandes como ella. Los tres animales se detuvieron frente a Mateo, como si intuyeran la importancia de sus pensamientos. «¿Qué opinan ustedes?», preguntó en voz baja, extendiendo la mano para tocar el suave hocico de Alma. «Estamos listos para un nuevo capítulo». La yegua resopló suavemente, empujando su cabeza contra la mano de Mateo con confianza absoluta. No necesitaba más respuesta que esa. La primavera se desplegó en toda su gloria sobre Valle del Roble. Los campos reverdecieron, los pájaros regresaron de sus migraciones invernales y el aire se llenó con el perfume de flores silvestres. En la colina de Mateo la transformación era aún más evidente. Donde antes había solo una cabaña solitaria, ahora florecía un centro educativo vibrante con aulas al aire libre, senderos interpretativos y un establo ampliado que albergaba no solo a Alma y sus ahora jóvenes potros de un año, sino también a 3 caballos rescatados,
los primeros residentes del futuro santuario. La decisión de colaborar con la familia Vega había llegado naturalmente, después de semanas de reflexión y conversaciones con todos los involucrados. El proyecto se desarrollaría gradualmente. Primero, un pequeño centro de rehabilitación en las tierras conservadas de la Hacienda Tres Cruces. Luego, programas educativos que conectaran ambas propiedades. Finalmente, un corredor ecológico que permitiera a los animales moverse libremente entre ambos espacios, recreando los patrones naturales de movimiento de las manadas salvajes. Es ambicioso, había comentado Carolina durante una de las reuniones de planificación, pero también es necesario. Cada vez hay más caballos abandonados en la región y pocas opciones para su cuidado adecuado. El primer domingo de mayo, casi 13 meses después de la aparición de Alma en la propiedad de Mateo, se celebró la inauguración oficial del Sendero Estrella, el camino que conectaba la propiedad de Mateo con las tierras de los Vega. La ceremonia fue sencilla pero significativa. Una cinta tejida por las mujeres del pueblo, cortada simultáneamente por doña Luisa, la alcaldesa y la señora Vega. Este sendero, declaró doña Luisa ante los asistentes reunidos, representa mucho más que una conexión entre dos propiedades. Simboliza cómo una comunidad puede transformarse cuando reconectamos con la naturaleza y entre nosotros mismos. La señora Vega, por su parte, habló brevemente sobre su esposo Ernesto y cómo él habría estado orgulloso de ver su tierra convertida en un refugio para animales necesitados y un espacio de aprendizaje para niños. Cuando llegó el turno de Mateo, se sintió momentáneamente abrumado por la emoción. Frente a él estaban rostros que apenas un año atrás habrían sido extraños, pero que ahora formaban parte de su vida diaria. Los estudiantes de sus clases, los vecinos que visitaban regularmente el programa, los colaboradores que habían hecho posible cada fase del proyecto. Hace poco más de un año, comenzó su voz suave pero clara. Yo era un hombre que creía en la soledad como protección. Pensaba que las conexiones solo traían dolor, que los vínculos inevitablemente se rompían, que el aislamiento era la única forma de paz. Hizo una pausa, mirando hacia donde Alma pastaba tranquilamente con sus potros ya crecidos. Y entonces, una mañana de abril, una yegua preñada apareció en mi propiedad. No pedí esa responsabilidad, no busqué ese vínculo. Pero la vida a veces nos da exactamente lo que necesitamos, no lo que creemos querer. Relató brevemente la historia que muchos ya conocían: el parto difícil, los potrillos gemelos contra todo pronóstico, la transformación gradual de su propiedad en un centro educativo, y ahora la expansión hacia un santuario para caballos rescatados. Lo que he aprendido en este año, continuó, es que las conexiones verdaderas no nos hacen más vulnerables, nos hacen más fuertes. Los vínculos auténticos no nos limitan, nos expanden, y que a veces el camino hacia la curación pasa por abrir nuestras puertas, no por cerrarlas. Cuando terminó su breve discurso, un silencio respetuoso flotó sobre la audiencia, quebrado finalmente por el relincho alegre de Amanecer, quien parecía querer unirse a la celebración. Las risas estallaron, seguidas de aplausos, y la ceremonia dio paso a una comida comunitaria en la que todos compartieron platos preparados en casa. Mientras la tarde avanzaba, Mateo encontró un momento para escapar de las conversaciones y caminar solo por el nuevo sendero. Era un camino sencillo, de tierra compactada, que serpenteaba entre arboledas naturales y campos abiertos. A mitad de recorrido, en una pequeña elevación, se había instalado un mirador rústico con un banco de madera. Mateo se sentó allí, contemplando el paisaje que se extendía ante él. Hacia un lado, su propiedad con la cabaña ampliada, las aulas al aire libre, los huertos florecientes. Hacia el otro, las tierras de los Vega, donde ya se construía el primer refugio para caballos rescatados. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Carolina lo sorprendió. No la había escuchado acercarse. Llevaba un sombrero de paja para protegerse del sol y una libreta de apuntes, siempre la científica meticulosa, incluso en días de celebración. Más de lo que imaginé, respondió Mateo, haciéndose a un lado para que ella pudiera sentarse. Cuando era niña, comentó Carolina tras un momento de silencio compartido, papá solía traerme a este mismo lugar. Decía que desde aquí se podía ver el mundo entero.
Sonrió ante el recuerdo. No entendía entonces lo que quería decir. Ahora creo que sí. Mateo asintió comprendiendo. Desde aquel punto, no veían solo dos propiedades físicas, sino todo un ecosistema de relaciones. Humanos, animales, plantas, todos interconectados en una red compleja y hermosa. Un microcosmos que reflejaba el macrocosmos. Tu padre era un hombre sabio, dijo simplemente. Se quedaron en silencio, observando cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. A lo lejos, el sonido de risas y música indicaba que la celebración continuaba. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Carolina de repente. Mateo frunció el ceño, tratando de recordar algún aniversario o fecha especial que pudiera haber olvidado. Hace exactamente un año, Alma dio a luz a los gemelos, continuó ella. Estuve revisando mis notas esta mañana. Un año, repitió Mateo, sorprendido por cómo el tiempo había pasado tan rápidamente. Como si hubieran sido invocados por la conversación, tres figuras equinas aparecieron en el sendero. Alma, seguida por Amanecer y Noche. Los jóvenes caballos, ahora casi adultos, conservaban aún algo de la curiosidad juguetona de los potrillos, pero sus movimientos ya mostraban la gracia y seguridad de la madurez. Parece que también quieren unirse a la celebración, comentó Carolina con una sonrisa. Alma se acercó primero, su paso elegante y seguro. Se detuvo frente a Mateo, bajando ligeramente la cabeza en ese gesto que habían compartido tantas veces. Él extendió la mano para acariciar su frente, donde la media luna blanca brillaba con la luz del atardecer. «Gracias», murmuró, sabiendo que el animal no comprendería las palabras, pero tal vez sí la intención tras ellas. Amanecer, impaciente como siempre, se acercó para reclamar su parte de atención, empujando suavemente a Carolina con el hocico. Noche se mantuvo ligeramente apartado, observándolos a todos con esa mirada pensativa que parecía evaluar constantemente el mundo a su alrededor. «Son extraordinarios», comentó Carolina, acariciando la crin sedosa de Amanecer. «Son el símbolo perfecto para todo esto, ¿no crees? Nacidos contra todo pronóstico, creciendo fuertes, conectando a toda una comunidad». Mateo asintió, sintiendo una emoción que aún lo sorprendía por su intensidad. Durante tanto tiempo había mantenido sus sentimientos bajo estricto control, temiendo el dolor que podría traer el permitirse sentir plenamente. Ahora, cada día traía nuevas capas de emoción: alegría por los pequeños triunfos, preocupación por los desafíos, gratitud por las conexiones inesperadas, esperanza por los caminos que se abrían ante él. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», confesó. «Cuando vine aquí, buscaba olvido, supongo, un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera simplemente existir sin expectativas». Carolina lo miró con comprensión. Durante el último año, sus conversaciones habían tocado ocasionalmente el pasado de Mateo, las pérdidas que lo habían llevado a buscar el aislamiento, el dolor que había intentado dejar atrás. «Y encontraste exactamente lo contrario», observó ella. «Un lugar donde todos te conocen, donde hay expectativas a cada paso». «Y sin embargo», añadió Mateo con una sonrisa tranquila, «nunca me he sentido más en paz». Era verdad. La soledad que había buscado como refugio se había transformado en una soledad compartida. Esos momentos de quietud en los que, aún rodeado de actividad y conexiones, uno podía encontrar su centro, su esencia. A medida que el sol descendía, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, los cuatro permanecieron en ese mirador, 2 humanos y 3 caballos, unidos por hilos invisibles pero poderosos. No eran solo rescatador y rescatados, maestro y estudiante, vecinos casuales. Eran en el sentido más profundo, familia, no por sangre, sino por elección, por reconocimiento mutuo, por el camino compartido. La noche comenzaba a caer cuando finalmente decidieron regresar a la celebración. Caminaron juntos por el sendero, Mateo y Carolina lado a lado, los caballos siguiéndolos a paso tranquilo. Las primeras estrellas aparecían en el cielo y las luces cálidas de la propiedad brillaban a lo lejos como un faro acogedor. «¿Qué crees que nos traerá el próximo año?», preguntó Carolina, su voz suave en la penumbra creciente. Mateo reflexionó por un momento antes de responder. «Más desafíos, seguramente. Más aprendizaje. Más conexiones.
Hizo una pausa mirando hacia el cielo estrellado, pero sobre todo más posibilidades, porque eso es lo que sucede cuando abrimos nuestras puertas y nuestros corazones, ¿no? El mundo se expande. Alma relinchó suavemente detrás de ellos, como si quisiera confirmar aquellas palabras. Amanecer y noche se acercaron más, flanqueándolos en el estrecho sendero como guardianes silenciosos. Y así, bajo el manto acogedor de la noche naciente, regresaron a donde la comunidad los esperaba. En la distancia, las luces de Valle del Roble centelleaban como estrellas caídas, recordando que incluso en los lugares más remotos, nunca estamos verdaderamente solos. El círculo que había comenzado con la llegada inesperada de una yegua preñada se completaba y al mismo tiempo se expandía en espirales cada vez más amplias de posibilidad y conexión. Como la vida misma, un ciclo eterno de finalidades y comienzos, de pérdidas y encuentros, de soledad y comunión. Cuando llegaron a la fiesta, fueron recibidos con sonrisas cálidas y manos extendidas. Los niños corrieron hacia los caballos, maravillados como siempre por su presencia majestuosa. Los adultos alzaron sus vasos en un brindis espontáneo por el futuro del proyecto, del pueblo, de la nueva familia expandida que habían formado todos juntos. Mateo se detuvo un momento, observando la escena. Su mirada encontró la de Alma, que lo observaba con esos ojos profundos y sabios que lo habían cautivado desde el primer día. En ese intercambio silencioso había un entendimiento compartido. A veces, los milagros más grandes comienzan con los encuentros más simples, y los corazones más heridos son precisamente los que tienen mayor capacidad para sanar a otros. Con ese pensamiento, Mateo se unió a la celebración, llevando consigo la certeza tranquila de que, pasara lo que pasara, ya no enfrentaría el futuro en soledad. El abrazo silencioso que había comenzado entre un hombre y una yegua perdida se había transformado en un abrazo mucho más amplio, que incluía a una comunidad entera y prometía extenderse mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Y en eso quizás residía la verdadera magia de la historia, en cómo un simple acto de compasión puede desencadenar ondas que siguen expandiéndose, tocando vidas, transformando corazones, creando un mundo más conectado, un latido a la vez. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.